Y tenemos la oportunidad de conversar con una de sus coordinadoras, Rosario Facina. ¿Cómo te va, Rosario? Edgardo Chini saluda por aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ustedes realizan una tarea, han realizado concretamente una tarea de censo con la ciudad de Buenos Aires en lo que hace a relevar la cantidad de gente que hay en situación de calle. Después, los números a veces no coinciden. Hay una alternativa que es ver de qué manera manejan el gobierno, manejan las distintas versiones, las estadísticas. Pero contanos un poco qué ha surgido de ese relevamiento y en todo caso, hoy por hoy, cómo ves esta situación que es matriz en lo que hace a esto que vivimos, por el caso Maya, que de alguna manera nos permite poner en superficie un tema que cuesta justamente sacarlo a la luz porque es una gran asignatura pendiente de la democracia, ¿no?, de este país. Sí, tal cual como vos decís, o sea, entre los dos censos que vos estabas nombrando, vos hablás de que hay justamente una diferencia numérica muy significativa entre las cifras oficiales y un salto entre las generadas por las organizaciones que decías al principio, que llevamos adelante un censo popular, un censo alternativo, para tener una radiografía un poco más profunda y más acercada a la realidad de la cantidad de personas que viven en calle, no solo de la cantidad, sino también de sus características, cómo viven, cuáles son sus características sociodemográficas, de salud, de educación. Tiene que ver principalmente con que hay una deficiencia en torno a la estrategia metodológica que utiliza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el censo oficial, y obviamente eso repercute en lo segundo que vos enumerabas, que tiene que ver con todas las distintas vulneraciones a las cuales están expuestas las personas que están en situación de calle. Vos traías a Maya colación, pero bueno, hay 7.251 personas, al menos había esa cantidad en el 2019, estimamos que ahora ese número es un poco mayor. 7.200 para el relevamiento que hacen ustedes. Para el relevamiento popular, no, claro. Para el mismo año, mientras el censo popular en el 2019 contabilizaba 7.251 personas, el censo oficial, el que está hecho, digamos, por estadísticas y censo de la Ciudad de Buenos Aires, contabilizaba 1.146 personas, es decir, 6 veces menos, que el censo popular que llevamos adelante en el 2019 con distintas organizaciones y con el Ministerio Público de la Defensa. Eso, no sé cómo decirlo técnicamente, digo, que es un corte de características mínimas que no se tienen. ¿Cuál es, digamos, el análisis? ¿Dónde se fija el punto, la posición para que haya una diferencia tan grande? A ver, tiene que ver con decisiones metodológicas. La construcción de los datos nunca es objetiva, o sea, cada vez que uno lee un dato hay una construcción para llegar a ese relato, digamos, del dato, y obviamente la manera en la que se construyó el censo oficial recortó algunas realidades que hace que dé un número muchísimo inferior. Solo por nombrarte algunas, el censo oficial no persigue un barrido territorial exhaustivo de la ciudad de Buenos Aires, hay un recorte temporal también en el que se hace el censo. Esas dos cosas, tanto el recorte espacial territorial como el recorte temporal, es decir, salen a una hora específica, una noche específica, a ciertos barrios y ciertos lugares de la ciudad donde identifican que hay una alta concentración de personas en situación de calle, hace que no se pueda adaptar el censo a una de las realidades de esta población, que es una población que se mueve. Una de las grandes características de la población en situación de calle es que es una población que está fluctuando por la ciudad. No es lo mismo que un censo como el que nosotros estamos acostumbrados, que alguien viene y te toca el timbre en tu casa. Y uno tiene que adaptar sus estrategias metodológicas a las características de la población a la cual quiere llegar. Entonces, si esa adaptación primero no se da, vas a llegar a menos población. Y después hay otras decisiones metodológicas, como por ejemplo, que las personas que esa noche están durmiendo en un parador, sea el gobierno de la ciudad o conveniado, no son contempladas como personas que están en situación de calle esa noche. Nosotros ahí tenemos, otra postura. Primero porque la ley de gente en situación de calle de la ciudad, la ley 3706, ya dictamina que el universo de personas en situación de calle también contempla a aquellas que están durmiendo en paradores. Y además porque, desde el sentido común, una persona que logró
dormir bajo un techo en un refugio que le otorgó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de ninguna manera tiene resuelta su condición habitacional y por lo tanto Seguro. también contabiliza como en situación de calle. Seguro. Rosario, no sé si te avisó nuestra productora que debemos cumplir algunos horarios de manera muy estricta, y la verdad que todo lo que estás compartiendo con nosotros me parece muy interesante. Estamos conversando con la coordinadora del programa de Derecho de la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y hay algunos datos muy relevantes en lo que tiene que ver con las características de quienes llegan a la situación de calle que ustedes han llegado a concluir, que muchas veces se piensa que vienen prácticamente todos ya de sectores muy humildes, de sectores que siempre han estado justamente en situaciones parecidas a esta, digo, en no tener un techo propio y no conseguir tampoco ningún tipo de refugio alternativo. Sin embargo, ustedes han llegado a conclusiones de que en realidad el crecimiento tuvo que ver con la pérdida justamente de esta calidad de vida, ¿no? Sí, exactamente. En el censo 2019 hay creo dos datos que nos llamaron muchísimo la atención. Una, bueno, obviamente el 2019 fue un año de una profunda crisis económica. El 52% de las personas respondieron que era la primera vez que estaban en situación de calle, es decir, que no era que estaban yendo y viniendo de esa situación, sino que era la primera vez que tenían que dormir en la calle. Y al mismo tiempo que el 32% de las personas que encuestamos estaban alquilando antes de estar en esa situación y el 36% estaban residiendo en una vivienda propia. Es decir que la gran mayoría de las personas que están en esa situación, su condición de estar en la calle está estrictamente vinculada con la crisis habitacional y con las barreras y los obstáculos que hay para poder conseguir un techo en la ciudad de Buenos Aires. Y en paralelo también las conclusiones son que en realidad no es que se arranca siendo, por ejemplo, alguien con una relación adictiva o con una relación hacia el tema de la delincuencia y no encontrar otro lugar que la calle para seguir como su hábitat natural, sino que en realidad es la propia situación esta que atravesan o a la cual se los lleva, como vos recién marcabas, mayoritariamente por situaciones económicas, la que después deriva en acercarse a adicciones o actividades criminales. Sí, a ver, la situación de calle es una situación muy compleja que tiene muchísimas aristas, algunas están vinculadas con problemas de salud, otras con problemas de adicciones, que bueno, que también obviamente es un problema de salud, y otras características que te lleva a la situación tan extrema de tener básicamente negados todos tus derechos, porque quien está en la situación de calle es la situación de mayor vulnerabilización y prohibición en el acceso de derechos que hay en términos urbanos. Obviamente que eso puede derivar en algunos de los problemas que vos estás enumerando, pero principalmente las condiciones que nosotros estuvimos evaluando en el segundo censo popular de gente en situación de calle nos llevaban a ver y a sacar conclusiones que tenían que ver que la mayoría de los problemas, más allá de los que vos enumerás, tenían que ver con condiciones de restricción, barreras de permanencia y barreras de acceso a un hogar, sea a través del alquiler, sea a través de la vivienda propia o sea a través de hoteles y pensiones. ¿Por qué se resisten en muchos casos, se dice también, a ir a los refugios? Esta gente en situación de calle, ¿es porque se la separa de la propia familia? ¿Es porque temen de que después no se cumpla y terminar en una detención? ¿Cuáles son las razones que ustedes evalúan? Sí, hay también, obviamente, depende con quién uno lo charle y demás, hay varias cuestiones ahí. Algunas tienen que ver con esto que enumerás, que es que están divididos por sexo, entonces eso significa dividir a las familias y muchas familias deciden permanecer juntas antes de que dividirse, digamos, en los paradores. También hay muchas denuncias por perder sus pertenencias al ingresar a los paradores. Y también porque, digo, hay un tratamiento muy punitivo sobre esta población que hace que se desconfíe bastante, lamentablemente, y porque están justificados por varios hechos que hubo vinculados con prestadores de servicios por parte del gobierno de la ciudad con personas que están en situación de calle y con un tratamiento muy punitivo sobre esta población, hace que haya un grado de desconfianza altísimo que aleja a las personas de lo que puede ser una solución, por lo menos para una noche.
Rosario, tengo que hacerte la última pregunta y en realidad Sí. va a ser una en dos. Me gustaría, tengo muchas más para hacerte, pero para seguir compartiendo contigo el aire porque me parece muy interesante la información que ustedes han recabado, ¿no? En trabajo en territorio y para poner en superficie la realidad de lo que de lo que está ocurriendo y no quedarnos solo con cuestiones coyunturales. Pero, a ver, primero preguntarte, y digo, si el Estado debería, entendés vos, participar mucho más de manera tutorial en lo que hace a estas familias, el tema de la patria potestad, el tema de verificar mucho más en qué condiciones se encuentran los chicos o en qué condiciones viven estas familias, y el Estado participando muy fuerte a través de trabajadores sociales y demás. Y por otro lado, ¿qué te impactó más del caso Maya? Y en todo caso, ¿qué avisorás que puede terminar ocurriendo, derivando con esta situación que se ha vivido? A ver, te respondo dos en uno por el tiempo y porque me parece que también están muy vinculadas. Con respecto a lo que generó más impacto, creo que tiene que ver con, de repente, el tratamiento mediático que tuvo el tema y con la sorpresa de muchas personas de empezar a empatizar con la cantidad de gente que está en situación de calle, que por lo general es una población que está súper invisibilizada y que a las clases medias les cuesta muchísimo empatizar con. Creo que eso también lo que nos llevó es a no poder dar más vuelta a la cara sobre esta situación. Creo que queda más que en evidencia que es una situación urgente, que requiere políticas de manera inmediata. Y eso me hace pensar en la primera pregunta que me hacías, que es que más allá de los distintos tratamientos que se le puede dar sobre la emergencia, que es que sí, obviamente se puede acercar un trabajador social a las familias, tener mayor cuidado, hasta que no empecemos a pensar políticas estructurales que reviertan las condiciones que llevan a todas esas familias a tener que sufrir esas condiciones, hasta que no pensemos políticas que no estén basadas en la emergencia, que no sean coyunturales, que no estén solamente enfocadas en los meses de frío, que no sean focalizadas solamente a un cierto tipo de población que está en esta situación, lamentablemente es un fenómeno que se va a seguir produciendo y reproduciendo en nuestra ciudad. Creo que a lo que nos llevó el caso Maya es... ¿Algún optimismo, por ejemplo, en el futuro inmediato de Maya? No lo sé, ojalá que sí, o sea, más que esperanza, o sea, tengo la expectativa que efectivamente así suceda por ella y por la cantidad de 871 chicos que el censo contabilizó que están en esa situación. ¿Está el Estado para que esto ocurra, para tener esa esperanza? Sí, a ver, ahora creo que lo nombraste vos al principio, hay una mesa de trabajo que se conformó entre las organizaciones que llevamos adelante el segundo censo popular de gente en situación de calle y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para intentar hacer un censo conjunto con una metodología con la cual acordemos todos para tener un diagnóstico certero y en base a eso empezar a pensar políticas de largo plazo para esta población. Yo creo que esas son algunas... Gracias por esta comunicación, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Estado de Alerta y en la radio cooperativa y volveremos a convocarte. Dale, buenísimo. Gracias. Rosario Facina, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Tratamos de ir al fondo de estas cuestiones que muchas veces se analizan solo en superficie y en coyuntura. Ojalá lo hayamos logrado.